¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien allá en casa. Estamos una vez más aquí en el Kino Club, Conversaciones de Cine. Este es un espacio del Instituto Veracruzano de la Cultura a través del Centro Cultural Ágora de la ciudad. Y yo quiero darle la más cordial bienvenida a todo el público que nos está transmitiendo, que nos está viendo, y también a mis compañeros y amigos que con mucho gusto nos hemos reunido hoy para seguir platicando acerca del cine de Orson Welles y acerca de otras películas y de todo lo que involucra una obra audiovisual, y en este caso la obra de uno de los más grandes directores de todos los tiempos, Orson Welles. Axel Juárez, qué gusto saludarte, bienvenido una vez más al Kino Club. Gracias, Gus, un gusto. Qué bien. Leon Schwartz, maestro, investigador de cine, crítico de cine, bienvenido. Hola, saludos a todos los que estamos presentes y los que nos van a escuchar al rato. Sí, así es. Bueno, como ya veníamos hablando un poquito, hemos dedicado 2 sesiones para conversar pues sobre esta figura, ¿no? tan importante. Ya veníamos hablando muchas cosas de Orson Welles, esta casi condición de profeta de la sociedad norteamericana, uno de los que visualizó primeramente, decíamos, una figura nada más y nada menos como la de Donald Trump, ¿no? Este gran magnate que accede a los medios de comunicación y al poder económico para fundirlo en algo que es el poder político, ¿no? Principalmente. Orson Welles ya lo definía así, y a mí me pareció, bueno, no sé ustedes, chicos, me pareció muy interesante el haber definido una película como Touch of Evil, más que siempre se ha dicho, ¿no? Ya en la crítica se ha venido diciendo que es cine noir, ¿no? Un poquito trasnochado, ¿no? Ya un poquito más, ya casi al final de las grandes películas negras, pero lo definimos aquí como una película de frontera. Y yo le estábamos comentando aquí atrás de cámaras que bueno, un poquito también adelantado esto, porque si bien es una película de 1958, el género como tal, que igual viene más de la literatura, yo no creo que tanto del cine, tal vez en el cine por supuesto, pero más de la literatura, como el género de la frontera, ¿no? De la ficción de frontera, pues esto no existía en el 58, ¿no? Y Orson Welles ya estaba tendiendo ahí una película de detectives, pero principalmente una película de frontera, con todo lo que esto implica, hablar del encuentro de culturas, de los problemas que se generan ahí, y a partir de ahí una reflexión pues muy aguda, ¿no? Con este reparto impresionante de Charlton Heston, Janet Leigh y el propio Welles, ¿no? Hoy vamos a hablar de Ciudadano Kane. Vamos a intentar seguir abordando la figura de Orson Welles y enfocarnos un poquito en una de las películas de cajón, ¿no? Una del ABC, ¿no? Del cine, de que todo cinéfilo tendría que ver. Y vamos a estar hablando un poquito de Ciudadano Kane. Entonces, bueno, pues retomando todo esto, León, ¿cómo ves? ¿Cómo sentiste la sesión anterior? ¿Y qué nuevas reflexiones te generó a partir de esto? Sí, bueno, lo que yo quería comentar ahorita para introducir esta película, yo lo estoy pensando al respecto, no solamente de nosotros como público informado, los 3 que estamos aquí en esta conversación, que posiblemente tengamos alguna experiencia, que por el mismo hecho de que nos interesa el cine, pues nos hemos esforzado en conseguir, a diferencia de cómo puede haber personas que tal vez sea su primera aproximación a Orson Welles o al cine clásico, o que pues todos tenemos huecos en nuestro conocimiento, ¿no? Entonces, a veces, precisamente porque todos tenemos huecos, hay momentos en los que nos cuesta un poco de trabajo comprender cómo es que se llenan esos huecos a partir de tener las experiencias con tales o cuales películas, tales o cuales directores. Muchas veces en la materia de historia del cine que a mí alguna vez me tocó dar, me daba cuenta de que era frecuente en los alumnos no tener muy claro cómo es que transcurren los procesos históricos del cine, de tal manera que hay películas que se entronizan y se consideran epítomes de la cinematografía o parteaguas de toda una historia y todo un devenir histórico
este arte cinematográfico, y por lo contrario hay muchísimas películas que son muy buenas y que son de directores también famosos, pero que se quedan como en segundo plano, si no es por decir que en el olvido, ¿no? Entonces, decía que una de las cosas que se asegura de que tengamos esta diferencia entre las películas que se vuelven monumentales y que se vuelven recordadas y celebradas y las películas que pasan al olvido, muchas veces proviene de la crítica misma. La crítica que hace listas, que hace libros, que construyen, escriben literalmente la historia del cine, y al escribirla discriminan. No discriminan en un sentido negativo, sino discriminan en el sentido literal, de escoger unas sí y otras no. Entonces, ustedes podrían entrar a las páginas de la British Film Institute o de la American Film Institute o del Festival de Cine de Cannes, y entonces muchos de los grandes capitales del cine o de las grandes voces del cine suelen escoger las que consideran las mejores, las peores, las más chidas, las más icónicas, las más importantes, etc. Pero yo quiero al mismo tiempo confirmar y por otro lado desnudar el mito. Por un lado, yo sí tengo que confirmar, claro, tanto Orson Welles como el Ciudadano Kane tienen muy bien justificado su mito por el momento histórico en el que hicieron sus películas, por la manera en la que impactaron a los públicos de su época y también por el desarrollo que ha tenido la historia en términos de guerras, de conflictos políticos, de situaciones sociales y culturales. Pero por otro lado, también hay que reconocer que cualquier decisión que se haga sobre que una película es buena o no, obedece principalmente a un criterio estético. Y los criterios estéticos son manipulables, no son estables. Pueden haber películas que en su momento causaron repulsión y con el paso del tiempo esos criterios estéticos se transforman y evolucionan y entonces se rescatan y se consideran cosas maravillosas. O al revés, hay películas que en su momento se piensan que van a ser historia y pasan los días, pasan los años y te das dando cuenta de que no, que finalmente se terminaron quedando en el olvido. Entonces, hay quienes a veces se sienten culpables. Es que yo no soy buen cinéfilo porque no he visto El Ciudadano Kane. O tú no eres buen cinéfilo porque no has visto El Ciudadano Kane o porque no has visto películas de Orson Welles. Y a mí eso no me gusta. Yo no quiero que la gente que podría tener la intención de acercarse a películas como estas lo hagan porque sientan que es su responsabilidad y que no van a poder tomarse en serio a sí mismos como cinéfilos si no la han visto, porque eso pues es, no sé, yo lo siento como medio fascista, pues, o sea, como medio, pues, ¿quién eres tú para venir a decirle a la gente lo que es buen cine y lo que es no? O sea, hay cánones y hay criterios establecidos y hay instituciones y hay grandes conocedores del cine que comparten con el mundo sus preferencias, pero también, por otro lado, hay que reconocer que lo que a ti te gusta no tiene por qué gustarle a los demás. Y no importa cuánta gente te diga que es la mejor película de la historia, si a ti no te gustó, también estás en tu derecho, ¿no? Lo único que yo recomiendo, que eso es tal vez mi perspectiva como maestro, como crítico, como cinéfilo, es que recuerdes que nada existe en el vacío. Entonces, es muy probable que tú que estás viendo este video, que yo que estoy hablando aquí, haya disfrutado películas hechas este año que probablemente no se hubieran podido hacer de la misma manera si no hubiera existido en algún momento en el pasado de la historia del cine una película como El Ciudadano Kane. Así como no pueden existir las películas de superhéroes si no hubiera existido antes el western. Así como no podrían existir películas de vaqueros espaciales si no hubiera existido antes de nuevo el western, ¿no? O otras cosas, ¿no? No podríamos haber visto películas como Titanic si no hubiera existido las obras teatrales de Shakespeare, ¿no? O sea, ese es parte del asunto. Nada de lo que se haga en el presente se puede ver como completamente desconectado del pasado. Y por eso es que resulta tan fascinante escarbar en la historia, sacar una película como El Ciudadano Kane y darte cuenta, sí, está bien chingona, porque si en El Ciudadano Kane no hubiera existido Blade Runner, por ejemplo, bueno, no me voy a poner a justificar eso es lo que yo pienso, a lo mejor ustedes no, pero bueno. Pero al mismo tiempo, El Ciudadano Kane es una película que no hubiera podido existir
no hubiera existido antes Metrópolis, ¿no? Entonces, esa es parte de la naturaleza del cine. Está en constante evolución y las nuevas generaciones siempre, inevitablemente, abrevan de lo que se hizo en el pasado para construir sus miradas hacia el presente y eventualmente hacia el futuro. Entonces, creo que lo que a mí me gustaría intentar hacer aquí y que tal vez entre todos vamos a hacer un poco es buscarle los méritos que hacen que una película como El Ciudadano Kane haya quedado precisamente en esa posición tan privilegiada en la historia, reconocer las cosas chingonas que tiene y también si de repente vemos por ahí que tal vez hay algo que no hubiera existido en El Ciudadano Kane si no fuera por su contexto o por el pasado que había antes de esa película, pues también tal vez podríamos reconocerlo porque eso es el asunto, ¿no? Todos somos parte del mismo proceso y la historia no se detiene, ¿no? Y además cada persona puede mirarla diferente y encontrarle cosas nuevas, de construir, de desmitificar o remitificar. Y por lo menos para mí eso muchas veces es lo fascinante de oportunidades como esta. Claro que sí, León. Yo creo que has enunciado ahí algunos puntos importantes y que yo creo que van acorde con un espacio como estos, ¿no? Me parece que esto que mencionas, tienes toda la razón y corresponde, hay que decirlo de alguna manera, a la figura de estos críticos ya un poquito ya añejos también, ¿no? Ya muy de hace un par de décadas, que si no les hacías caso, bueno, era ya como estar fuera del canon, ¿no? De lo que a ellos les gustaba y de lo que ellos consideraban o un grupo consideraba que era lo que se tenía que ver. Claro, esto también responde, hay que decir también, a un contexto muy específico. No había tanta información y tanta accesibilidad como tenemos hoy a las películas, no había tanta oferta. A mí me gusta, por ejemplo, mucho pensar cuando, por ejemplo, se desdeña del todo a la crítica, pues que la crítica sirvió mucho en mucho tiempo cuando las películas venían en físico y tenían que viajar, pues muchas veces no llegaba el material, no llegaba el carrete o no llegaba esto, pero sí llegaban los papers, o sí llegaba un folletín, o sí llegaba algún texto, ¿no? Referente a una película. Y muchísimos directores, la experiencia es que veían películas leyendo a unos críticos, ¿no? Entonces estamos en otro contexto. Hoy la figura del crítico está muy desgastada, tienes toda la razón, como el que te dice lo que tiene que ver o no tiene que ver. Y yo creo que va muy acorde con un espacio como el que abrimos aquí en este círculo, ¿no? Definitivamente es mucha responsabilidad la que se pone en las películas. Y imagínense la que carga Orson Welles de tener, se ha dicho que es la mejor película en la historia del cine y es innumerable la cantidad de listas que encabeza, ¿no? Entonces, quizá ahí haya un punto importante. No es que nos guste o no nos guste o que tengamos que verla o no, pero si históricamente se habla tanto de ella, creo que por lo menos como teoría, ¿no? Como historia del cine habría que pasar por ahí, ¿no? Axel Juárez, ¿cómo ves esta discusión sobre Orson Welles y pues más adelante tus opiniones sobre Ciudadano Kane? Bueno, pues yo creo que la figura que sale a colación, que es la del crítico, ha cambiado a lo largo de los años, ¿no? O sea, en el caso, por ejemplo, de la música, que se empezó a prefigurar ese tipo de actor a mediados del siglo XIX, ¿no? Sí. Es muy distinto a la figura que nació cuando el cine empezó a volverse una industria y un fenómeno comercial. Y es muy distinta a los críticos que escribían, que fundaron, por ejemplo, aquellas revistas francesas o aquellas publicaciones que se volvieron míticas del arte cinematográfico, a la figura de un crítico que leemos hoy, no sé, en Gato Pardo o en algún tipo de revista así, ¿no? O en el New Yorker o algo de esto. Y creo que tiene que ver con cómo evolucionan, digamos, los juicios estéticos alrededor de
de un arte en concreto, en este caso el cine, pero sí es cierto que la crítica o todo lo que, o la escritura sobre cine, todo lo que tenga que ver con ello, va formando el gusto, lo va moldeando, ¿no? Independientemente de uno, cuando ve una película y pueda uno establecer sus propios argumentos o sacar sus propias conclusiones, lo genial de artes como el cine, como la música, es que podemos comprar un libro de un crítico o de una entrevista o una biografía o una monografía de la película, por ejemplo, y ampliar la mirada, ¿no? No necesariamente dejarnos poseer por esos argumentos de un crítico, sino realmente ampliar la mirada y darnos cuenta de aspectos, por ejemplo, técnicos. Por ejemplo, en mi caso, que yo evalúo este tipo de cosas más desde la sociología, que es mi formación, ¿no? Desde la sociología de lo visual, de la cultura, pero, por ejemplo, carezco de muchos recursos y conocimientos técnicos que seguramente me harían evaluar una película como Ciudadano Kane desde perspectivas más técnicas y más detalladas en ese aspecto. Pero eso no quita que uno se vaya enterando al respecto, y eso es lo que yo quisiera empezar a hablar de la película, que creo que si algo introdujo Citizen Kane fue un montón de innovaciones técnicas en la narración cinematográfica, ¿no? En la forma de contar una historia por medio de imágenes, sonidos y acción, ¿no? Y el guión, ¿no? La forma en que está hecha el guión, que también eso es todo un tema, ¿no? Y hasta hay una nueva película al respecto, ¿no? Pero en cuestiones de técnica visual, por ejemplo, bueno, primero tal vez el tema, ¿no? Porque ya hablábamos la sesión anterior de toda esta golpe de suerte y coyuntura atípica de la que vivió Wells después de su radiodifusión de la Guerra de los Mundos. De la Guerra de los Mundos de H.G. Wells, y el caos que generó. Eso atrajo mucho el interés de las majors y de RKO de Hollywood, e ingresa Wells a Hollywood con un contrato inédito y libre para hacer lo que él quiera y de la forma que él quiera, prácticamente. Un contrato inaudito en la industria. Entonces, yo creo que esa presión social o esa libertad y el prestigio que Orson Welles ya tenía en el mundo del teatro, después en el radio, él mismo como actor, ¿no? Como iluminador, como una serie de diferentes chambas en el medio, creo que lo llevó a concebir una película y a planificar algo que rompiera moldes y cánones. Estábamos hace rato que hablábamos justo de cánones. Creo que en el cine un modelo a seguir y de referente de alguien que rompió cánones, pues fue Orson Welles, el mismo Welles, ¿no? Entonces, por ejemplo, tal vez lo que más nota uno es el juego de los planos, ¿no? De este plano contrapicado, de ver desde abajo el mundo, ¿no? Que desde donde uno ve, eso lo saben mucho mejor ustedes como especialistas en el cine y en fotografía, que ese punto de vista desde abajo, el plano contrapicado, genera una sensación como de poder de lo que está uno viendo, ¿no? Lo ve uno más grande, lo ve uno amplificado. Entonces, es muy interesante cómo se corresponde la cantidad tremenda de planos contrapicados que usa Welles en Ciudadano Kane con el tema mismo de la película, que es un millonetas, ¿no? Es un multimillonario
basado en un personaje real, que era William Randolph Hearst, dueño de prensa y de toda la industria, digamos, de la prensa amarillista, sobre todo, era de él. Influía en decisiones políticas, influía en decisiones culturales, o sea, era como ser, no sé, el dueño de Televisa ahorita, ¿no? Una cosa así, ¿no? Mascárraga, entonces, ¿no? Una Azcárraga, ¿no? Y Wells critica eso, ¿no? Critica ese tipo de figuras, critica ese tipo de poder, critica ese tipo de personajes que tienen todos los recursos del mundo, pero que mentalmente son pueriles, mentalmente están desamuebladas muchas veces sus cabezas, sus mentes, son desculturizados muchas veces, y parte de ello, y como ejemplo del mismo William Hearst, que lleva al personaje de Kane, justo es la acumulación, es fanático de acumular cosas, ¿no? Estatuas, eso, y eso en la vida real, el William Hearst lo hacía, ¿no? Se siguen encontrando a la fecha retablos antiguos, cosas ahí antiguas que había en sus propiedades, ¿no? Y que pues son como parte ya de la humanidad, o sea, son objetos tan valiosos y tan antiguos, pero este tipo los había adquirido, ¿no? En algún momento de su vorágine. Entonces, que el centro de la película, o que uno de los centros temáticos de la película sea el poder, y sea hasta dónde un hombre, una persona puede enloquecer con el poder o deshumanizarse por esta ambición de poder, y encima combinarlo con este tipo de planos que ya per se te potencian esa sensación. A mí me parece algo genial. Y luego también es muy interesante verla, escuchar la película con atención por los cambios de volúmenes y cómo va introduciendo la música y cómo va ligando la banda sonora, digamos, con las transiciones entre escenas y con ciertas acciones de los personajes, ¿no? Y yo creo que esas maniobras virtuosas de guión, porque ya es chamba de la edición, le vienen a Wells de su época radial, ¿no? Porque en el radio creo que es donde más está uno oyendo esos recursos sonoros, ¿no? Que te marcan como inicios, finales, transiciones, ¿no? Entonces yo con eso abriría, ¿no? Como con estos elementos técnicos que desataron una serie de innovaciones en la narrativa cinematográfica, y que después pues fueron emulados, fueron copiados, fueron perfeccionados, y por eso creo que es una película canónica, es una película importante, ¿no? También. Sí, claro que sí. Has mencionado unas cosas muy, muy, muy puntuales, Axel, en el sentido de, por ejemplo, ahorita estaba yo pensando algo. Orson Welles, por supuesto, en esos años no estaba esta figura, pero hoy tenemos algo que le llaman, o se le llama en el mundo del cine, los famosos enfants terribles, ¿no? Los niños terribles estos, ¿no? Que son personas muy, muy jóvenes y que no sabes qué película te van a sacar. Te pueden sacar una obra maestra, una cosa muy espectacular, ¿no? Y que ya se está esperando qué puede hacer un chico de 20 añero, una cosa así, siendo que los directores de cine se conocen por sus carreras largas o por su madurez ya a la hora de filmar, ¿no? Había quien decía ahí que un director se conoce hasta después de los 50 años, cosas de estas, pero los enfants terribles han demostrado otra cosa. Yo creo que estaba pensando, ¿no? Creo que Orson Welles es como uno, no sé si el primer infante terrible o de los primeros, pero ya se esperaba, tenía 26 años Orson Welles, después ya del tema de la Guerra de los Mundos, y ya era una especie como del mago de Hollywood, ¿no? Todas las productoras ya estaban esperando esta figura tan
tan fuerte que era Orson Welles, para ver qué iba a hacer y de qué manera podía reventar la cinematografía y la industria, ¿no? Con alguna de sus ocurrencias o de sus genialidades, ¿no? Aunque, por otro lado, como bien mencionabas, Axel, la sesión anterior, tuvo que ser maduro, ¿no? A lo mejor no esta de joven desfachatado, pero ya era un tipo maduro en sus razonamientos, ¿no? En su pensamiento. Por otro lado, Axel, has mencionado la cuestión de la radiodifusión, ¿no? De la locución de radio. Todavía yo escuchaba hace unos años, el propio Alejandro González Iñárritu fue locutor de radio varios años, y él mencionaba cosas así, que hacía algo similar, ¿no? Pero en más chiquito, ¿no? Como en el periférico, decía que había un accidente y que había habido muertos y que había habido un montón de cosas, y la gente se lo creía en el radio, ¿no? Y eran unas locuras, y eran comerciales, y eran este tipo de cosas, pero que tenían impacto, ¿no? Él habla incluso de que llegó a tener también ciertos problemas con la autoridad porque pues estaba desinformando, ¿no? Un poco similar al caso de Orson Welles. Yo recuerdo también Cristian Mungiu, el gran director rumano. Alguna vez él personalmente me comentó que fue muchos años locutor de radio, y que lo mismo que Iñárritu había aprendido en el radio a sostener una audiencia, a hacer interesante un relato, a combinarlo con música, con imágenes, evocar imágenes y sostener una narrativa durante un periodo de tiempo prolongado. Sin duda alguna, has hablado ya de la estética del Ciudadano Kane y de esta costura que hay entre el cine antiguo, ¿no? Que venía casi del cine mudo, y el cine moderno, ¿no? Ya con movimientos de cámara interesante, con una propuesta en los planos, en la iluminación, ya muy intencionada, que el propio Welles había vislumbrado. ¿Cómo ves en este sentido esta transición, León, del cine pues casi embrionario en su lenguaje al cine moderno que ya estaba proponiendo Orson Welles, quizás en Ciudadano Kane? Sí, de hecho, bueno, en ese sentido, justo a lo que nos referíamos, ¿no? Los criterios estéticos preestablecidos en Hollywood eran unos. Sí. Entonces, ¿qué decían estos criterios? Decían, la imagen siempre tiene que estar enfocada. No, perdón. La imagen de primer plano siempre tiene que estar enfocada. Lo que hay detrás del primer plano no importa. Lo que importa son los rostros de tus estrellas, lo de atrás puede estar desenfocado. Y llega Orson Welles y dice, no, creo que de hecho eso es algo que comentaba también ya Axel la semana pasada. Él dice, no, yo voy a tener figuras que van a estar al fondo de la pantalla y voy a tener figuras que van a estar aquí al frente. Un ejemplo muy claro está entre las primeras escenas de la película, cuando vemos a este hombre que llega a visitar la familia ¿cómo se llama él? ¿Cuál es su nombre? ¿De Foster? ¿Cuál es su nombre del Ciudadano Kane? Foster Kane. Charles, ajá. Llegan a la casa de Charles y llegan a la casa de Charles a decir, no, pues es que este niño, como acaba de ser heredero de una enorme riqueza, ahora va a ser el banco el que se encargue de criarlo. Y entonces tenemos aquí al frente, en el primer plano, primerísimo primer plano, el rostro de su madre, que es la que está tomando la decisión de dárselo al banco. Un plano más atrás tenemos al agente del banco, que es el que está ahí intercediendo, porque pues es el que viene aquí tal cual a robar, no literalmente, pero viene como si a robarse al niño para llevárselo a otro lado. Detrás de él tenemos al padre, que nos damos cuenta que a él no le gustaría darle al hijo a esta gente. Le dice, ¿cómo puede un padre dejar que alguien más se lleve a su hijo y lo críe por su cuenta? Y ella le dice algo sobre, pues es que no tenemos dinero, ¿no? Es porque tiene que aprender a manejar el dinero. Y al fondo, detrás de una ventana, hasta allá en el fondo, tenemos al joven Charles jugando con este famoso trineo, ¿no? Entonces ahí tenemos como 4 o 5 planos dentro de una sola toma, y todos están perfectamente bien enfocados. Ahí es donde entra también la labor del cinefotógrafo, que me parece que es este hombre, Greg Toland se apellida él, ¿no? Que hace un trabajo fenomenal para rescatar esa posibilidad de la complejidad, de la profundidad del campo. Y pues hay más detalles, ¿no? Por ejemplo, en el cine clásico,
la cámara siempre está bien centrada, no se utilizan estos planos holandeses o estos planos oblicuos que también ya habíamos mencionado en otros momentos, todo está siempre enfocado en primer plano, lo de atrás no importa. Los rostros de los actores siempre tienen que estar muy claros porque son las estrellas. No puedes hacer una película con estrellas y no estar mostrando su rostro. Eso era así como personas como Clark Gable, por ejemplo, en esa época todavía era impensable que un actor de esa magnitud no estuviera siempre en primer plano cuando aparecía en la imagen. En cambio aquí él elige ocultarlos, ensombrecerlos muchas veces. El orden en el que se narran los hechos de la película, otra cosa que también ya mencionaba Axel, ¿no? No era normal que una película se saliera de la linealidad. Primero pasa esto, luego esto, luego esto, luego esto, y se acabó, ¿no? En cambio aquí comenzamos con su muerte, de ahí nos vamos a su infancia, luego regresamos a su juventud, luego nos pasamos a su vejez, luego a cuando estaba en su pleno apogeo y que quería convertirse en un político, luego nos vamos a su final más trágico. Entonces, esta ida y venida es parte de lo que, según yo tengo entendido, a la crítica de la época le parecía innovadora y le parecía impresionante, y decían, bueno, es que hay cosas aquí que están muy padres, pero a muchos de los públicos les sacaba de onda. Y si a eso le sumamos el mismo William Randolph Hearst no le agradaba la película porque sentía que era una difamación contra su persona, pues él todavía más se encargó de hacer que no se le pudiera dar la circulación necesaria a la película, y entonces se queda como una película para la crítica que mucho público no percibe, pero ya desde muchos de esos detalles podemos ver, ¿no? Cómo él llega y rompe con muchas de estas expectativas que se tenían, y precisamente, ¿no? También, como lo decía Axel, no era solamente que él estuviera innovando a lo pendejo, perdón, no era solamente que él estuviera como metiendo cosas así nada más porque se le hinchaba su reverenda gana, ¿no? O sea, hay un discurso, y eso es lo impresionante. Él está demostrando el potencial de estas innovaciones, no solamente como un flachazo estético, sino como parte de un apoyo a su discurso. Entonces, estas escenas, por ejemplo, en las que te van presentando al personaje, ni siquiera sin antes haberle visto el rostro, las primeras imágenes que nos muestran de Xanadu, nos muestran un palacio suntuoso, nos muestran una reja que dice no atravesar, nos muestran estatuas y botes y ríos artificiales, pero en decadencia. Nos están mostrando esta gran palacio escondido entre la maleza y entre los árboles, con monos y con quién sabe cuántas cosas, y en medio de toda esa, casi como si se tratara del castillo de Drácula, ¿no? El tipo de presentación que nos esperaríamos para el conde de Transilvania metido en su alta montaña, y eso es como lo que nos están pintando desde la primera imagen, ¿no? Esta combinación entre utilizar escenarios pintados con espacios reales, momentos en los cuales la cámara se ve que está por debajo del piso, precisamente para podernos mostrar esta imagen de los personajes como si los estuviéramos viendo desde abajo, más grandes que la vida. Movimientos de cámara que son imposibles, que tú ves también, por ejemplo, en esa escena en donde llegan a su casa, la cámara retrocede hacia atrás y pasa por encima de una mesa. Entonces, para que ese tiro se pudiera lograr, la mesa misma era una utilería que se dividía a la mitad. Entonces, la mesa se separa, la cámara pasa, se vuelve a cerrar, y entonces el plano se ve como un solo movimiento fluido, ¿no? Así como ese, hay 1001 formas en las cuales se estaba innovando, y no solamente por demostrar como un intelecto o una capacidad espectacular, sino porque nos está pintando esta idea de un niño que en su punto más inocente en la vida es adoptado y es secuestrado de su seno familiar y se convierte en un hijo del banco.
quien se vuelve el que encargado de saber el que va a darle su dinero o no y de administrar sus riquezas mientras él todavía no llega a la edad correcta, es un banquero. Entonces a él le enseñan que la vida se trata de hacer dinero. Y entonces hay un momento en el que lo dice: creo que si tú no hubieras llegado a mi vida, tal vez hubiera podido ser un gran hombre. Entonces, eso es parte también de la complejidad del personaje como él nos lo pinta, que no está tratando de pintarnos un villano, nos está pintando un hombre tan misterioso que nadie a su alrededor, ni siquiera sus más allegados, ni su esposa, ni sus padres, ni sus mejores amigos, lo supieron conocer realmente. Y entonces, si nosotros quisiéramos plantear esa misma perspectiva en un contexto contemporáneo, como ya lo habíamos venido haciendo, es como si yo les preguntara a ustedes, ¿cómo es Donald Trump? Por ponernos un ejemplo, ¿no? ¿Quién conoce a Donald Trump? ¿Lo conocemos por lo que dice en redes sociales? Pues eso podría ser un personaje que él se hace. ¿Lo conocemos por lo que ha manejado como presidente? Pues ahí sabemos que tiene un montón de asesores. ¿Lo conocemos como hombre de familia? Pues sabemos que la familia también es solamente testigo de una parte, pero no lo conocen realmente. Entonces, así como hoy en el presente tenemos personas en la vida real que tienen este halo de misterio de que nadie realmente sabe cómo son. Podríamos hablar, por ejemplo, de gente como Elon Musk, por ejemplo, ¿no? Nombres que están ahí y que precisamente esta ambigüedad que creo que se hereda en el Ciudadano Kane, tanto del expresionismo alemán, que de hecho nace en el teatro y de ahí pasa al cine, lo cual tiene también sus conexiones con los trabajos de los rusos, con los trabajos de Stanislavski, que de alguna manera tienen que haberlo influenciado para él en su formación como teatrero, antes de llegar al cine. Al mismo tiempo tenemos ahí la influencia del cine de gángsters, el cine negro, y finalmente nos quedamos en este punto en el que no habría un solo aspecto de la película que no se preste para este tipo de análisis, que no se preste para este tipo de exploración profunda. Siempre se nos van a quedar cortas las palabras, siento yo. Bueno, ahora podemos hablar, igual la conversación, fíjense que hablar de Wells nos llevó un poquito a discutir la figura de un crítico, ¿no? De la crítica y en referencia a lo que se puede ver hoy o a las posibilidades que se tienen hoy y lo que se tuvo en el pasado, ¿no? Que me gustaría seguir abordando un poquito más, pero antes, ya que estamos hablando de la película en concreto, yo quería anotar ahí algo. A mí me llama mucho la atención la fecha, ¿no? 1941, era la víspera de la Segunda Guerra Mundial, y Wells ya estaba, ahora que mencionaste las influencias expresionistas, y Axel mencionaba estos planos el contrapicado, ¿no? Por supuesto. A mí, yo me acuerdo cuando en las primeras veces que vi el Ciudadano Wells, el Ciudadano Kane, era una especie de este plano, sobre todo cuando está dando un discurso político, y él es pequeñito, pero su imagen es grandísima, y la foto es enorme. Estábamos vislumbrando ahí una especie de amenaza, ¿no? Eran imágenes que de alguna manera generaban intriga, ¿no? Bueno, ¿qué es esto? ¿Quién es este hombre? ¿Y en qué va a reventar todo esto? De alguna manera, yo sí creo que había una especie como de cierta intriga por la guerra y por dónde podría devenir todo esto. Recordemos que a Wells le toca la resaca de la depresión del 29, ¿no? Todo esto, ¿no? La recuperación de Hollywood y casi la recuperación es una especie de preparémonos para la guerra, ¿no? Porque ya viene la guerra mundial, ¿no? Ya esto tiene que reventar. Entonces, pues interesantísimo lo que Wells estaba planteando en aquellos años, ¿no? Ya una especie de amenaza, ¿no? Y el papel que tuvieron los medios para convencer a las personas, a los ciudadanos norteamericanos de participar en esa guerra, por ejemplo. Claro. Sabemos que una guerra siempre está acompañada de una gran campaña
mediática, ¿no? Que tiene que justificar, que tiene que convencer a una población entera de que se está haciendo lo correcto y que es el único camino, ¿no? Iniciar una guerra con otros países, ¿no? Innovador en este sentido la película, ¿no? Y bueno, hablando, no sé, Axel, si tú tengas algún comentario al respecto en este sentido o algo así, o podemos pasar al tema de la figura de un crítico, pero... Bueno, la escena que mencionabas, donde está su imagen, la imagen de Kane, en gigantesco, ¿no? Cuando decide postularse, ¿no? Para ser alcalde, creo, gobernador, una cosa así. Gobernador, creo, ¿no? En la trama, pues bueno, evoca, por eso salió la idea, la charla pasada con Trump, ¿no? Porque, pues, alguien que se dedica, pues, al mundo de los negocios, al mundo de la empresa, a la inmobiliaria, a todo tipo de especulación financiera, que entre a la dinámica directamente de lo político, pues no sé, a mí por lo menos si dices, oye, tiene una insaciabilidad de poder, ¿no? O sea, ya hay una torre Trump, ¿no? O sea, ya tiene edificios, ya tiene tal, como Kane ya tiene mansiones, tiene Xanadu, tiene la imprenta, tiene la prensa, tiene... Pero ¿qué más? Quieres el reconocimiento de los demás, ¿no? Quieres ser carismático, quieres ser... O sea, querido, ¿no? Desproporción mental, creo que queda muy bien retratada en Ciudadano Kane. Y ya en el aspecto técnico de cómo Wells hace sentir a la audiencia esas desproporciones y esa sensación de poder, creo que lo logra muy bien en escenas como la que mencionas, mediante un manejo magistral de los tropos visuales, de la retórica aplicada a la imagen. Ahí estamos viendo uno de los tropos más interesantes y trasladables a lo visual, que es la hipérbole, ¿no? Es una hiperbolización, ¿no? Un poco recuerdo la caricatura de este mexicano paisano de por acá, Helio Flores, ¿no? También cómo dibuja a los pobres con unos pies enormes, o a los priistas gigantescos, ¿no? O sea, usando estos recursos retóricos, y que Wells lo sabe hacer muy bien, ¿no? Sabe cómo controlar una escena, dónde poner exactamente la cámara, aunque haya que cavar huecos en el piso para que esté más abajo y hacer un plano más contrapicado. Entonces yo creo que es eso, o sea, no perder de vista que estamos ante más allá de un afán terrible, ante un guionista estupendo, ante un actor maravilloso, como queda explícito en todas sus películas, donde él actúa, a un director magistral y a un tipo curioso, lleno de ganas de aprender todo lo relacionado con el oficio al que se dedica. En las entrevistas estas de este libro, que bueno, creo que es muy recomendable, ¿no? Tú lo conoces bien, Gustavo, de Peter Bogdanovich, también director y amigo de Orson. Aquí lo entrevista durante muchas sesiones, ¿no? Y justo hay una parte donde cuenta Orson que conoce a este director de fotografía, Greg Toland, ¿no? Que ya sabía un poco de su profesionalismo. Wells ya sabía un poco de que era un tipo muy cuidadoso en su chamba, muy profesional. En algún momento dice que todos traían como trajes, ¿no? O sea, como si fuera, no sé, recuerdo justo una escena de como el señor Pink, o ¿cómo se llamaba? El de Perros de Reserva, el que resolvía los problemas, Mr. White. Como algo así, tipo ordenado, ecuánime, que sabe cómo ejecutar todo, ¿no? Le pidas lo que le pidas,
algo así retrata a Wells a Greg Toland. Y aunque le pidiera lo que eras en cuanto a iluminación, de lo más complicado, Toland y su equipo resolvían la situación. Pero también se metía mucho Wells, como también seguramente se metía, y él lo hacía directamente en las tablas, en Broadway y en todo el teatro que hizo, ¿no? Entonces, en algún momento Toland dice que le dijo, si quieres, dice, si te interesa, en un fin de semana yo te puedo enseñar todos los trucos de la iluminación cinematográfica. Tú puedes ser, le dice Toland a Wells, tú podrías ser un gran también técnico iluminador, tienes el ojo, y sí, dice que pasaron un fin de semana y le enseñó a todos. Entonces, Wells admira mucho esa humildad de Toland y esa apertura como un mago que te va a enseñar todos sus trucos. Sí. Y que está además desmitificando toda esta idea de algo, un oficio oculto, un oficio como que no se sabe muy bien cómo es ejecutado, tal. O sea, creo que también supo rodearse de personas así, Orson, ¿no? Supo rodearse. Ya que lo comentas, eso me hace pensar en algo que decíamos la semana pasada, ¿no? De justo lo que él declaró en su momento en entrevistas sobre lo importante que era para él la amistad, ¿no? Precisamente. Claro. Sí, los códigos. Sí, qué bien que mencionas este libro, El Ciudadano Wells, de Bogdanovich, que es... bueno, yo lo leí, es casi un pedazo de historia, ¿no? Son las conversaciones que él... de historia no del cine ni de Wells, es casi pues, podríamos decir, de la historia de los Estados Unidos, ¿no? Sí, este libro, El Ciudadano Wells. Recordemos, por ejemplo, yo siempre he dicho, la historia de Hollywood en gran medida es la historia de los Estados Unidos, es la historia moderna de los Estados Unidos, cómo ellos, son importantísimas las películas para ellos y la industria cinematográfica, ¿no? La cuidan, la protegen, tiene mucho que ver quién está haciendo las películas, quiénes son los directores que va a apoyar la industria, porque es precisamente la cara que están mostrando y saben que es un medio masivo ahí de ideología, ¿no? De meter muy efectivamente una ideología, ¿no? Y la industria siempre está muy al pendiente de quién está haciendo las películas, ¿no? Cosa que aquí no tenemos. Yo incluso me atrevería a decir que la mayor parte del pueblo norteamericano conoce más la historia de su país por lo que ha visto en las películas que por lo que se les enseña en la escuela. Sí, es mucho más universal el alcance del cine para eso. Desafortunadamente o afortunadamente, según se vea, ¿no? Bueno, es que quizá los pueblos anglosajones o la cultura occidental ha vislumbrado la importancia del cine antes que nosotros, ¿no? O sea, para nosotros todavía sigue siendo como, pues vete a ver la película, vete a entretener un rato. Sigue siendo, esto a mí me parece a veces realmente increíble, ¿no? Pero en ciertos círculos aquí en México sigue siendo una especie de arte menor, sigue siendo una especie de arte informal o de una cultura informal, ¿no? Las películas. O el arte, a mí me gusta mucho que comentando una película, fíjense cómo funciona, ¿no? Cuando se comentan películas, uno cae en el humor, uno puede ser informal, hay una cierta libertad de hablar porque se está hablando de películas, ¿no? Pero cuando se habla de libros o de música, ¿no? Cuidado y te avientes un chiste o algo así porque en ese momento cae todo tu argumento o en ese momento puede ser... Mira, en el caso, por ejemplo, del rock, digamos que es otro gran tema de la cultura del siglo XX, igual de poderoso tal vez que el cine, ¿no? Y más allá en Estados Unidos. Sí. Justo una especie de un personaje orsonwelliano, alguien muy, muy similar en las rupturas que generó en el género fue Frank Zappa, ¿no? Y era un tipo que, bueno, estaba vinculado con músicos de la academia, con músicos de muchos géneros, y tiene un disco bastante interesante que así se llama, es Does Humor Belong to Music?
que si el humor pertenece a la música. A la música, claro. Porque todas muchas de sus canciones, de sus letras sardónicas, estaban cargadas con este humor muy incisivo, ¿no? Y que yo creo que soy partidario de que incluso la música instrumental, incluso la música que no tiene palabras, hay humor ahí, claro. o hay muchos compositores que por medio de imitar una melodía conocida y transformarla, se están como burlando del autor o de esa melodía. Y en el cine creo que el humor es algo fundamental, independiente, más allá del género cómico, ¿no? Más allá de que sea una comedia. Por ejemplo, la película que hablábamos la sesión pasada de Touch of Evil, es las escenas que le cortaron originalmente a Wells, decíamos que pues muchas eran de este humor negro, donde el personaje como italiano, ¿no? Como malo, torpe, malo, como hasta como daba ternura, ¿no? A veces su torpeza con su bigotito, cómo se movía, ¿no? Y que termina siendo asesinado ahí. Entonces la industria o los que se encargaron de tijeretear la cinta original decidieron que, como yo creo que han de haber pensado algo así, de que si es una película, es un thriller, es cine negro, pues es como que tal vez esas escenas quedaban fuera, ¿no? Como que tal vez esas partes humorísticas quedaban fuera. Pero yo creo que eso es algo fundamental y por eso esta reedición ahora completa, conforme a los lineamientos que dejó escrito Wells, es un verdadero homenaje al cine de Wells, porque se encarga de incluir estas escenas de humor que hacen un contrapeso ante lo sórdido de otras escenas y que generan esos estados de ambigüedad que yo creo que tanto le gustaban a Orson Welles, ¿no? Como los personajes shakespearianos, o sea, no son buenos ni malos, no son tan, o sea, es porque así somos en realidad, son así trágicos, es la humanidad, claro, ¿no? Es ambigua, somos duales, o sea, no hay... Todos tenemos traumas, ¿no? Sí. No hay dicotomías así absolutas, ¿no? Y ese tipo de cosas le interesaba a Wells incluso cuando menciona también en las entrevistas respecto a la posición de cómo siempre sabe dónde colocar la cámara, ¿no? Claro. Entonces es lo único de lo que yo estoy seguro, dice, de lo que siempre tengo certeza en mi oficio, en dónde colocar la cámara. Nunca dudo, no uso visores, o sea, sé dónde, dice, tal vez sea la arrogancia tal vez sea la arrogancia de saber, de querer imponer desde mi arrogancia propia. Sí. Y ahora pasando un poco a lo al guión, sí, a los diálogos, que es otro punto magistral de la película, que mencionaba hace rato León, un fragmento de diálogo, ¿no? De que si no hubiera sido esto del banco, hubiera sido un gran hombre, ¿no? De acuerdo, porque el diálogo inmediatamente siguiente es que le pregunta a este tipo, ¿y qué te hubiera gustado ser, no? Y la respuesta es fabulosa, ¿no? Dice, todo lo que tú odias. Sí, exactamente. Todo lo que te caga, te hubiera gustado, carnal. Es como el tipo de respuesta de un adolescente al padre opresor, es la figura un poco de matar al padre, porque además él era la figura que representaba al banco, a los intereses económicos de él. Eso es poca madre. Pero además de una doble bofetada, ¿no? Porque sí, ¿sabes? Creo que justamente también... Adelante. Creo que ahí nos desfasamos un poquito. No, bueno, iba a retomar algo que tú habías dicho precisamente, Gustavo, sobre esto de la crítica, que como cuál es el nuevo lugar que va a tener la crítica, ¿no? Sí, Creo que ya hemos encontrado varios ejemplos, nuevos y viejos, de lo que hace que la crítica todavía valga la pena como algo que siga existiendo. Por un lado, gracias a la crítica tenemos libros como esta cosa chingona que nos acaba de mostrar Axel, ¿no? Que ese fue un crítico
que dijo, a mí no me basta con venir y decirle a la gente, esta película es buena o es mala. Yo lo que quiero es compenetrarme no solamente con el trabajo artístico, sino con los pensamientos del creador y con la respuesta que tiene al respecto de toda su sociedad en la que vive y en la que se desenvolvió. Algo muy parecido a lo que hicieron en su momento también François Truffaut y Jean-Luc Godard con Hitchcock, por ejemplo. Hay un libro completo que se trata de los diálogos entre Truffaut y Hitchcock, que también es súper interesante. Y entonces, ese es el trabajo de un crítico. En este caso, precisamente, François Truffaut, antes de ser director de cine, fue crítico. Y lo mismo, de hecho, Peter Bogdanovich, que también fue director de cine, pero su gran labor primaria, exactamente, ¿no? Entonces, creo que una de las cosas que ocurren hoy en día es que, como decías también tú, Gustavo, la información y el acceso a cuestiones cinematográficas se ha potenciado con el Internet y con todo lo que ya sabemos, pues como todo, ¿no? Ahora ya no es realmente tan difícil como alguna vez lo fue conseguir películas clásicas, nacionales o internacionales, buscar artículos, buscar reseñas, buscar canales en YouTube, buscar videoensayos, buscar recopilaciones, escenas, contrastes, análisis. Entonces, el trabajo del crítico que quiere desempeñarse como un crítico profesionalmente se vuelve más profundo. El crítico ya no le debería bastar simplemente con decir esto es bueno y esto es malo porque sí o porque tal, porque ahora ya cualquiera lo puede hacer. Ya cualquiera puede meterse a internet, investigar algunos detalles, ver una película y hablar al respecto y decir esta película es buena porque según el manual de cinematografía fulano de tal que me encontré en internet, o porque el director fulano de tal en su escena, en su entrevista que yo vi en YouTube, dice que para él el buen cine es así, y entonces yo encontré una película que se parece a lo que ese director dijo, y entonces hay muchísimos videoensayos y muchísimo trabajo nuevo e interesante que se está haciendo de manera no profesional. Y entonces, cuando el público no profesional hace cosas tan interesantes o tiene la capacidad de incluso llegar a generar productos y pensamientos tan interesantes, entonces el crítico, si quiere ir un paso más adelante, tiene que dedicarse a hacer lo que todavía muchos de esos no profesionales todavía no hacen, que es esto que comentábamos, ¿no? Profundizar en la historia, profundizar en los detalles técnicos, adentrarse en el desarrollo de la genialidad de un director para conocer no solamente su trabajo, sino el proceso creativo que hubo desde su vida personal hacia la película y de reversa, cómo la película afectó su vida y las siguientes películas que hizo. Porque definitivamente, por ejemplo, en este caso, Orson Welles no fue el mismo cineasta antes y después de El Ciudadano Kane. Él mismo, hay unas frases por ahí famosas donde él dice: yo hice una película tan buena como El Ciudadano Kane por un motivo y únicamente un motivo. Yo no sabía nada de cine. Es lo que él dice, ¿no? Yo llegué al Ciudadano Kane y yo nunca había hecho una película, nunca había tenido una cámara en la mano, nunca había hecho nada de eso. Entonces, para mí las reglas no existían. Yo hacía lo que para mi mentalidad de creativo, de venir como narrador de otros medios, necesitaba, y entonces me dejé la libertad de hacer lo que se me pagara la gana, además de este contrato tan chingón que le dieron, ¿no? Pero a partir de eso, a partir de que se consagra con su primera película, tanto para bien como para mal, ya no vuelve él nunca a tener esa misma sensación de libertad creativa, y es algo de lo que él comenta, ¿no? Nunca volvió a tener a su manera como el mismo impacto, precisamente porque con el tiempo se fue haciendo hábitos, se fue haciendo un estilo, naturalmente, pero con los estilos vienen también las muletillas o vienen también los recursos de cajón, ¿no? Y entonces es tal vez lo que a él se refiere cuando dice, pues es que solo mi primera película fue la mejor. De hecho, creo que la película que a él más le gusta de su propio trabajo es Campanadas a Medianoche, que es de hecho un homenaje a Shakespeare, pero esta opinión al respecto de El Ciudadano Kane tiene que ver más bien con la respuesta que el mundo tuvo a la película. Y dice, sí, bueno, pues la verdad es que una película como El Ciudadano Kane ni yo mismo la podría volver a hacer, porque ya no soy la persona que era cuando la hizo.
Y entonces tú como espectador no profesional, a lo mejor vas y ves la película y no disciernes todas estas complejidades y todos estos matices. Pero si tienes el interés, puedes acudir a una charla como esta que nosotros estamos teniendo, a una entrevista como la que le hace Peter Bogdanovich, a alguno de los otros trabajos críticos que hay interesantes en libros o en medios cinematográficos, y decir, entonces había muchísimo más que ver ahí, gracias al crítico que se ha dedicado con su tiempo y con su labor y con su esfuerzo a comparar, a documentarse, a investigar, a ir, a venir y a presentar una información en la forma de un discurso que me ayuda a mí como espectador a ver nuevas cosas que nunca hubiera pensado que se podían ver, ¿no? Y eso es lo que a mí por eso me parece todavía rescatable del crítico. Un crítico no es el que te dice una película es buena o es mala. Un crítico es el que te ayuda a disfrutar más lo que te gusta, creo yo. No, sí, esto me recuerda mucho la visión del propio François Truffaut, que decía algo así como la función del crítico de cine es potenciar en la mente del espectador, potenciar en la inteligencia del espectador las posibilidades de una película. Claro, sí. Hasta ahí llega la función del crítico. Me parecía una visión genial, ¿no? Y mira, de qué crítico y sobre todo de qué director, ¿no? De François Truffaut. Pues es tiempo ya de ir cerrando. Yo creo que aquí se puede hablar mucho. Esto ya me recuerda en alguna ocasión escuché ahí unos comentarios que se hablaba de la función de los críticos. Después fue suplantada por los festivales de cine, que ahora ya te ponen las guirnaldas y te ponen un sello del festival, y que ahora lo que viene casi es la función del curador dentro de un festival de cine, ¿no? Y saber a una persona ahí especializada cómo puede colocar ciertos materiales, ciertas obras en distintos escenarios y para distintos públicos. Es muy complejo lo que se está viviendo en el cine ahora, ya pasando por la famosa muerte del cine, por otras cosas. La muerte del autor, la televisión, el internet. Y que yo creo que podríamos aprovechar estas sesiones para ir también hablando de las películas, pero hablando también de estas situaciones. Pero les propongo cerrar con un comentario por el momento, no sé, ya para despedirnos de esta última sesión de Orson Welles que nos ha hecho hablar muchísimo, ¿no? No sé, Axel, si quisieras ahí... Pues en cuanto al tema de la película, digamos, a la trama troncal, que es un periodista tratando de averiguar qué significan la última palabra que pronunció Kane en su muerte. Sí. Y eso desata todo, ¿no? Eso desata los flashbacks tan creativos que utiliza Welles. Eso desata la posibilidad de presentar desde una manera muy íntima los personajes, desde una manera en la relación que tenían con Kane. Pero eso me recuerda mucho, creo que también ahí Welles es sin quererlo, un innovador de lo que pocos años después se empezó a llamar el nuevo periodismo. También, o sea, hacer un trabajo periodístico, pero con recursos que normalmente están más cercanos, por ejemplo, a la ficción, a la narrativa, a la literatura, ¿no? Estás hablando de un caso real, pero estás ocupando los recursos y la potencia de diálogo, la construcción de escenas que podría hacer, por ejemplo, cualquier novelista, ¿no? Del encuadre, ¿no? Ajá. Entonces creo que, y sobre todo porque uno de los fundadores de además de Tom Wolfe, que es famoso también, fue un italoamericano, Guy Talese, que se hizo muy famoso en los 70s por ahí, porque escribiendo para el New York Times le encargan hacer una semblanza y una entrevista y una semblanza amplia, eran artículos de profundidad sobre Frank Sinatra, ¿no? Entonces era algo así tremendo. Incluso él, que ya era un periodista reconocido, tener acceso a Sinatra estaba cabrón, ¿no?
Y entonces prueba, llama a los agentes y no puede tener acceso, pero se entera que es muy difícil encima tener el acceso porque tenía gripa, estaba resfriado Sinatra, y estaba grabando películas y estaba grabando discos nuevos, ¿no? Entonces era como todo un caos ahí. Y decide hacer algo, Guy Talese, muy parecido a lo que hace el personaje del periodista en Ciudadano Kane, que es entrevistar a todos los que están alrededor del que quiere, ¿no? Entonces no lo enfoca yendo a entrevistar a Sinatra y a tener ahí una entrevista que probablemente le hubiera sido hasta sesgada, porque cuando uno entrevista a alguien, pues te va a dar el punto de vista de él, ¿no? De su ego, de su personaje. Y él entrevista al amante, entrevista al barman, entrevista a las exparejas, a gente incluso muy oscura que estaba relacionado con la mafia y que se empieza a ver esas relaciones. Y logra hacer un ensayo, un artículo periodístico que se llama Frank Sinatra está resfriado, que hasta hoy en día es una especie de material de estudio de cualquier periodista, ¿no? De cualquiera que se quiera iniciar en las formas de hacer periodismo. Y yo le encuentro un poco de similitudes con esa forma en que Wells usa esta figura del periodista que va haciendo preguntas a sus amigos, a su mujer, a su ex, todo esto, ¿no? Porque es una forma de acercarte como completamente innovadora al objeto, que en este caso es Kane, ¿no? Es como una especie de pensamiento lateral, ¿no? Acercarte por las puertas traseras. Entonces, pues, con eso cerraría, ¿no? Como una especie de paralelismo con esto. Sí, sí, interesante, y que ahí en la construcción del guión, ¿no? Con Mankiewicz, ¿no? Con Mank, ¿no? Que tanto se ha hablado, vaya, nunca se sabrá ahí. Digo, creo que es algo, a mí en el propio Ciudadano Wells, en el libro, menciona ahí que pues que él cambió muchísimas cosas y tiene toda la razón del mundo, porque del guión al set y a la pantalla y al montaje cambian infinidad de cosas, ¿no? Un director es otro a la hora de escribir una película y es otro a la hora de estar filmándola, ¿no? Y más una mente como la de Wells, ya me lo imagino, ¿no? Pues sí, yo escribí esto, pero aquí ya estoy pensando otras cosas y lo voy a hacer de otra manera, ¿no? Por otro lado, bueno, sí, a ver, un último comentario para cerrar, León. Sí, pues como ya lo mencionamos varias veces, ni al director, ni a la película, ni a la historia del cine norteamericano nos los vamos a acabar en una sentada. Claro. La gente puede dedicarle su vida entera a temas así y no llegar al final nunca. Pero tal vez como recomendación, digamos, para dar una pista sobre algunos de los elementos más fundamentales e interesantes de la película, yo diría que precisamente parte de lo que la hace tan imperecedera es que se problematiza sobre un conflicto que es universal al humano, ¿no? Yo diría, tal vez, que si yo lo planteara de un modo sería la naturaleza ambigua de la moral y de la verdad. Entonces, ¿quién fue Charles Foster Kane? Depende a quién le preguntes, ¿no? Cada quien tiene una idea diferente de él. Él mismo tenía una idea diferente sobre sí mismo en diferentes momentos de su vida. Y es algo que te queda claro, ¿no? El periodista comienza la película tratando de responder quién era, qué tipo de persona era Charles Foster Kane, y termina la película sin haber podido responderla porque se encontró con contradicciones, se encontró que era un hombre que en algún momento tuvo ideales y principios, que se miraba a sí mismo como el campeón del pueblo, del ciudadano común, pero al mismo tiempo le era imposible porque su misma vida lo diferenciaba al tener tanto dinero. Entonces era alguien que quería aproximarse al pueblo y compartir cosas con el pueblo, pero nunca iba a llegar realmente a ser parte del pueblo, porque desde que nació, bueno, no desde que nació, pero desde que era un niño, desde que lo arrebataron de su seno familiar y lo metieron en el mundo de la riqueza y de la inversión, lo convirtieron en otra cosa. Y al mismo tiempo, no solamente él como persona, sino su misma acción
y de lo que hacen los medios y de cómo funciona la voz pública en Estados Unidos. ¿Es verdad que hay que ir a la guerra? Pues si el periódico dice que es verdad, entonces es verdad. Y eso era como parte de lo que te hablaba, ¿no? Me parece que en el contexto de la película se habla sobre la guerra española-americana, que es este conflicto que hubo cuando Estados Unidos intercedió en Cuba para ayudar a la independización de ese país y luego ya se metió ahí, también empezó a hacer sus fechorías. Te plantean la idea de que esa es una guerra que en gran parte estuvo manipulada por las acciones de Charles Foster Kane, de la misma manera en la que gente como William Randolph Hearst o Mark Zuckerberg hoy en día, por medio de sus redes sociales o de su acceso al poder social, que es el medio de comunicación, pueden tal cual manufacturar verdades y construirlas y hacerlas, hacer que una mentira sea la realidad que todo mundo vive, o al revés, hacer que una verdad se quede tan oculta que llegue el punto en el que todo mundo piensa que es falso. Entonces, así como es de ambigua la figura de Charles Foster Kane, así de ambigua es la verdad en manos del poder y en manos de la prensa. También retomando un poco de las palabras que nos mencionaba Axel, ¿no? Y cómo la naturaleza del poder está precisamente en... el poder no existe si no lo ejerces, ¿no? El poder es porque es ejercido. Entonces, llega un punto en el que a este hombre no le basta con manipular la información, él quiere estar ahí al frente. Es cuando comienza su trayectoria política. Y son todas estas ambigüedades, junto con la ambigüedad de la moral, que a él no lo pierde el público, ni por sus crímenes, ni por sus falsedades, ni por sus verdaderas cosas socialmente y políticamente impactantes, sino por su amorío. Como a Clinton, que no lo reeligieron no por su política extranjera o por sus cuestiones de la bolsa, lo corren porque tuvo este escándalo sexual y a la gente en Estados Unidos eso no le simpatizó y ya no lo reeligieron a partir de eso. Vaya, esa es mi interpretación de esa situación, ¿no? Pero eso es justo a lo que me refiero, ¿no? Todos tenemos una interpretación diferente de la verdad y de la moral, y no importa qué tan grande sea una persona, nunca vas a poder encasillarla en una sola posición. Y entonces, ahí para mí ya no solamente se está hablando de Charles Foster Kane ni de William Randolph Hearst, se está hablando incluso del mismo Orson Welles, que para mí, si él no hubiera tenido esa personalidad, la personalidad que él tenía como persona, no hubiera podido interpretar a un personaje como ese, que para mí, sí, a lo mejor en hechos narrativos se parece mucho a este periodista magnate de los medios de comunicación, pero su cariz, su forma de plantarse frente a las personas, para mí, es algo muy tomado de la personalidad misma de él. A mí me cuesta un poco de trabajo ver las entrevistas de Orson Welles y no sentir que estoy viendo efectivamente al ciudadano Kane hasta cierto punto. Claro que entonces, sí. Eso es lo que me fascina. Sí, sin duda alguna, un gran actor. Y bueno, pues ya es momento de irnos, es momento de acabar esta charla. Hemos hablado ya bastante. Yo creo que lo mejor, como siempre, será que nos acerquemos a la obra de Orson Welles. Axel hace rato decía excelente actor, por supuesto que sí. Todavía estaba yo preparando revisando unos cortes de Touch of Evil y noté que casi al final, ojalá la hayan visto, ¿no? La gente que vio la película anterior, cuando está cayendo ya el Queenland, hay un momento donde se le escurre una lágrima, ¿no? Yo no lo había notado ya, o ya se me había olvidado, ¿no? Y revisando otra vez el material, dije, es un genio, era una genialidad como actor, ¿no? Una lágrima muy delgada, apenas visible, pero que te habla, ahí se cierra la película, ¿no? Orson Welles, yo creo que desde una propuesta actoral, cerrando todo lo que estaba pensando y todo lo que quería decir en Touch of Evil. Chicos, pues muchas gracias, les agradezco mucho ahí su disposición para venir a charlar de cine. Yo creo que se han hablado de muchísimas cosas y que poco a poco pues ya estaremos hablando. Para eso son estos espacios y ojalá la gente se acerque más a lo que proponemos aquí o a lo que se puede plantear desde las películas, ¿no?
Les recomendamos ver la cartelera del Ágora, del IBEC, por supuesto. Y pues nos vemos en el próximo Kino Club. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Si vuelve a haber otra, aquí estaremos. Perfecto. Gracias.